Se acusa al exministro, señor Andrés Chadwick, de infringir la Constitución y la ley afectando los derechos humanos con ocasión del mantenimiento del orden público y de la dictación y aplicación del estado de emergencia. Me parece relevante, señor presidente, aunque resulte reiterativo, recordar la secuencia de los hechos, que creo que ilustra y permite comprender cabalmente lo que está en juego en esta acusación. El 14 de octubre comenzaron diversas manifestaciones en las estaciones del Metro de Santiago, realizadas especialmente por estudiantes secundarios, destinadas a rechazar el alza en el valor del transporte público. Se trató inicialmente de actos de evasión que luego fueron subiendo de nivel, incluyendo desórdenes y la alteración y suspensión de los servicios. El viernes 18 de octubre las protestas ya eran masivas. A consecuencia de ello, se anunció el cierre anticipado de la red de metro con un efecto brutal en la ciudad, dificultando a millones de santiaguinas y santiaguinos retornar a su hogar. Los hechos cobraron una violencia inusitada, incluyendo el incendio y la destrucción de estaciones de metro y de otros recintos públicos y privados. Ciertamente, lo que vimos esa noche y los días posteriores son quizás, como ya se ha dicho acá en esta sala, los hechos más complejos en la historia republicana o al menos del último siglo. Como respuesta, señor presidente, el 19 de octubre, el presidente de la República, Sebastián Piñera, declara el estado de emergencia en diversas comunas. La reacción del Ejecutivo, en mi opinión, fue desafortunada. No pareció comprender las características y el alcance de lo que sucedía. En esta locución, el presidente Piñera nos habló de una guerra y de un enemigo poderoso. Vale decir, un lenguaje que, lejos de aquietar los ánimos, contribuía a aumentar la incertidumbre y encenderlos. Más de alguien pudo recordar el episodio de la estación de Atocha en Madrid, cuando un atribulado, José María Aznar, apuntó hacia ETA cuando la responsabilidad por los atentados derivaba del fundamentalismo islámico, error que le costó el gobierno a los pocos días. El 19 de octubre se decretó el estado de emergencia, pese a lo cual las manifestaciones continúan y se incrementan. La policía uniformada y los militares, en sus mandos superiores, comprenden escasamente la connotación social del fenómeno principal. A partir de eso, los errores se suceden. Se confunde alteración del orden público con cualquier suceso que ocupe las calles e impida la circulación. Se confunde la actitud de millones de chilenas y chilenos que se expresan pacíficamente contra un modelo de sociedad desigual y abusivo, con la de un grupo mucho menos numeroso, aunque ciertamente significativo y violento, que realiza pillaje y vandalismo. Se reprime por igual, quizás incluso se tiene la percepción de que se actúa con mayor rigor sobre las manifestaciones pacíficas y con menor intensidad sobre los delincuentes. Son demasiadas las imágenes, señor presidente, de piquetes policiales golpeando severamente a civiles ya reducidos y detenidos en lugar de limitarse a aprehenderlos y ponerlos a disposición de la justicia. Ya el 23 de octubre se tiene una primera información pública y oficial acerca de la masividad y gravedad de estos hechos. Ese día, la Comisión de Derechos Humanos de este Senado, de la que formo parte, recibió al presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, quien detalló, como aquí ya se han entregado cifras, que 1.183 personas habían sido atendidas por lesiones en servicios de urgencia hospitalarios de la red de salud pública, 10 de ellos con riesgo vital. Agregó ya en esa época, en esos días, que un 5% fue herido por perdigones o balines, 17% por armas de fuego, 10% por golpes, 4% por impactos de bombas lacrimógenas a corta distancia y 4% por impactos en el cráneo. Por su parte, en la misma sesión, el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, expuso que solo en la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador se había atendido a 29 pacientes, 2 de ellos niños, 15 de los cuales presentaban estallido ocular. Agregó que 9 personas ingresaron con pérdida total de su visión y que muchos de ellos tendrán ceguera o secuelas visuales de por vida. Señor presidente, el 23 de octubre, apenas 5 días después del iniciado el estallido social, el Senado y la opinión pública tuvieron conocimiento concreto de primera fuente de la magnitud y gravedad de estos hechos.
El 26 de octubre, el presidente de la República anunció un cambio de gabinete, el que se concretaría el lunes 28. Al 27 de octubre, las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos seguían incrementándose aceleradamente, llegando a 546 heridos por arma de fuego, 122 lesiones en el globo ocular, 4 pérdidas oculares, 103 querellas vinculadas a tortura, tratos crueles y violencia sexual, 5 homicidios cometidos por agentes del Estado y 3.193 detenidos. El exministro del Interior, señor Ernest Chadwick, expuso en su defensa que no había infringido ni dejado de cumplir deliberadamente ni la Constitución ni la ley. Detalló diversas acciones que, a su juicio, apuntaron a prever y detener estos hechos, entre los cuales mencionó la dictación de los lineamientos sobre uso de la fuerza, reuniones con el director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, señor Sergio Mico, la disposición a recibir delegaciones de organismos internacionales y constantes llamados e instrucciones a autoridades de la Fuerza de Orden y Seguridad. Todo esto sucedió, señor presidente, pero ¿cuál es el problema? A mi juicio son dos. El primer problema es que creo que faltó energía, decisión en una materia de extraordinaria relevancia para nuestro país, más aún por nuestra historia reciente. Como ya se ha señalado, había información oficial en esa época del Instituto de Derechos Humanos, sesiones de comisiones parlamentarias, imágenes de medios de comunicación en torno a lo que ocurría, pero se privilegió un discurso del orden y la seguridad. Los llamados a controlarlo, los calificativos gratuitos a los manifestantes, la apelación a una guerra inexistente, la invocación a enemigos nacionales y extranjeros son, evidentemente, un llamado a las Fuerzas Armadas y de orden a actuar con severidad. En cambio, los reproches, la llamada a la cautela, la invocación a actuar con total celo con los derechos humanos quedaron minimizados y silenciados. No hay duda que el tono fue muy distinto. Ese es mi primer reproche, señor presidente. Faltó fuerza en una materia que por nuestra historia merecía especial relevancia. En segundo lugar, quiero remarcar que estamos ante un juicio político y no penal, como aquí ya se ha dicho. No buscamos responsabilidades ni penales, ni civiles, ni administrativas. Estamos ante conductas y reproche político. La política, señor presidente, es una actividad donde sin duda las intenciones son relevantes. Evidentemente, el fuero interno, la convicción, son parte inherente a la acción política, pero la política se valora y juzga esencialmente por los resultados. La cantidad de chilenos asesinados, lesionados, mutilados, de hombres y mujeres abusados sexualmente, de detenidos, de torturados, es enorme. Como ya ha sido señalado, muy superior a la de otros países que han enfrentado conflictos similares. Más allá de la intención del exministro señor Chadwick, más allá de su trayectoria y calidad personal que no pongo en duda y que valoro, creo que el resultado de su gestión en términos de la protección de la vida, de la integridad física y psíquica de los chilenos y las chilenas en esos días es cuestionable. Nadie podrá decir que fue exitoso en la defensa de los derechos humanos, cuando miles de chilenos y chilenas los han visto vulnerados de un modo tan dramático. Nadie puede decir que no se han dejado de cumplir los tratados internacionales que Chile ha suscrito cuando no ha habido ni proporcionalidad ni racionalidad en el uso de la fuerza. Y lo que ha estado, señor presidente, a la vista de todas las chilenas y los chilenos. Por esto, señor presidente, creo que la acusación constitucional no es una revancha ni es venganza, como he escuchado en esta sala, de forma errónea y malintencionada. Se trata de un acto político responsable que ejercemos al amparo de las facultades que nos entrega la Constitución para representar y resguardar los derechos del pueblo por cuyo mandato estamos en esta sala. Yo invito, señor presidente, a los colegas de la derecha a que hagan realidad su discurso de respeto a los derechos humanos y se pongan del lado de las víctimas. Por todo esto, en conciencia y en total convicción, aprobaré la acusación constitucional en sus 2 capítulos, señor presidente, he dicho. Muchas gracias.